caracterizados, ¿sí? ¿Qué recuerdan de la cerámica dental? Aparte de nada, algo. ¿Qué recordamos? Primero, ¿para qué tipo de restauraciones se utiliza la cerámica? ¿Qué tipo de restauraciones podemos hacer? Incrustaciones, coronas, puentes. Bien, perfecto. Carillas, ¿sí? Restauraciones parciales y totales o incluso prótesis fijas, es decir, los puentes odontológicos, puentes. ¿Y qué características tiene la cerámica dental en cuanto a las propiedades? Las estéticas. ¿Propiedades? Estéticas. ¿Y qué podemos decir de las propiedades estéticas? Tiene translucidez. ¿Podemos obtener, todas tienen translucidez? No. Las que son de fase vítrea. Como las que No relacionemos tanto que solamente las de fase vítrea, pero sí es cierto que la mayor translucidez la vamos a encontrar con algún grupo de cerámica o de porcelana, incluso como lo que es la feldespática, ¿sí? ¿Y qué pasaba con esas propiedades ópticas en la cerámica? ¿Se mantienen en el tiempo o no? Si lo comparo con otros materiales como el acrílico, como el composite, ¿sí? Es la estabilidad a largo tiempo del brillo, no solamente de las propiedades ópticas en cuanto al color, sino también al brillo que se puede lograr con la terminación de esa cerámica, ¿bien? Y con respecto a las propiedades mecánicas, ¿qué recordamos? ¿Son altas? ¿Qué cosa es alta? ¿Es alto el límite proporcional? ¿Qué más? ¿Cómo es la resistencia? ¿Alta o baja? Es decir, que va a soportar mucha tensión antes de la ruptura o no. Sí. ¿Cómo es el módulo elástico? ¿Alto o bajo? Alto, es decir, si tiene módulo elástico alto, ¿es rígido o flexible? Bien. Y desde el punto de vista dentro de la deformación plástico permanente, desde el punto de vista de la deformación plástico permanente, la parte curva de ese gráfico de tensión-deformación, no va a tener deformación. no va a tener mucha deformación. Entonces, ¿cómo se llama esa propiedad que tiene poca deformación permanente antes de la ruptura? Que las cajas que a veces traen cosas dicen una copa y una frágil, ¿sí? Entonces, a la hora de seleccionar un material para realizar una restauración, tenemos que tener en cuenta esas propiedades para ver los defectos que tiene, para ver cómo lo puedo compensar. Si es un material que es frágil, ¿sí? Es decir, que incluso no es lo mismo la resistencia flexural que la resistencia compresiva. ¿Cómo son desde el punto de vista de la resistencia compresiva? ¿Alta o baja las cerámicas? Alta. Alta resistencia compresiva. ¿Y la resistencia flexural? Fuerte, con confianza. Baja. Acuérdense del ejemplo de un colchón y le apoyo arriba un vidrio. Si yo me paro arriba, como tiene un sustrato que tiene bajo módulo elástico, ¿qué le va a pasar al vidrio? Se va a fracturar, ¿sí? Porque la cerámica tiene baja resistencia flexural. Todo eso es importante para poder llegar a identificar con qué tipo de material, con qué tipo de cerámica, o bien combinar esa cerámica con otro material que compense las desventajas o las propiedades no tan adecuadas que puede llegar a tener, ¿sí? Por eso es que nos permite tener cerámicas o restauraciones cerámicas puras, o como están haciendo ustedes, restauraciones cerámicas sobre metal. ¿Qué función cumple el metal en este tipo de restauraciones? No para una incrustación de una carilla, sino hablamos puntualmente de coronas y puentes. ¿Qué están haciendo, coronas o puentes? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Para qué colocamos un metal debajo de esa cerámica? ¿Qué le va a dar ese metal? ¿La resistencia o en realidad le va a dar una estructura rígida para evitar el efecto ese del colchón? Porque si yo coloco un núcleo de un composite o de un acrílico y arriba le pongo una cerámica, es el ejemplo del vidrio sobre un colchón. Entonces ya tengo que partir de la base que
A mayor exigencia mecánica, cuanto más larga sea la brecha de ese puente, tengo que elegir un metal de base que tenga alta rigidez. Porque si ese metal tiene cierta flexibilidad, ¿qué le va a pasar a la cerámica en la brecha? Se va a fracturar. Porque la cerámica es frágil, ¿sí? Tiene baja resistencia también a la flexión. Entonces son dos propiedades que combinados pueden hacer estragos, ¿sí? Entonces, estas cerámicas, como bien recordaron, se caracterizan por tener excelente estética, que esa estética se mantenga a lo largo del tiempo porque no va a tener sorción acuosa. Tiene las propiedades mecánicas que acabamos de repasar. Integración a las estructuras remanentes, porque el odontólogo después va a poder hacer algún tipo de tratamiento adhesivo para unir esa cerámica a la estructura dentaria. Y buena adaptación marginal. Pero, como desventaja, bueno, los costos elevados, la rigidez, fragilidad que vimos recién, el desgaste del antagonista, porque como es un material más duro que el esmalte, cuando ocluye una estructura cerámica contra el antagonista, ¿quién se va a gastar? El esmalte o el antagonista de diente natural, ¿sí? Recordar entonces que de dónde vienen, que en realidad la cerámica es un material cerámico que va a tener estos átomos metálicos, que las uniones van a ser covalentes y que van a tener una estructura cristalina o amorfa, ¿sí? ¿Por qué digo cristalina o amorfa? Porque vamos a tener cerámicas que van a tener combinadas estas estructuras. La llamada porcelana dental es un material cerámico que se la conoce con el nombre de porcelana porque su principal composición es el feldespato, ¿sí? A ese feldespato se le agregan pigmentos para poder dar la pigmentación o el color de la pieza dentaria y la variedad de polvos de este feldespato. Tierras raras para darle fluorescencia. ¿Qué era la fluorescencia? ¿Para qué me sirve que sea, o la pregunta es, la repito, ¿me sirve que sea fluorescente o no fluorescente? Sí. Muy fluorescente, poco, intermedio. ¿A quién se tiene que parecer? A la estructura dentaria, porque si usted le hace esta foto que está acá, no sé si me va a marcar acá, no, es difícil. ¿Quieres parar? No, ahí, esta foto, les está mostrando dos cerámicas, una muy fluorescente y otra no fluorescente. Si ustedes hacen una corona con esta cerámica de la derecha y el paciente va a una fiesta, un bar, un boliche que tiene una luz de baja longitud de onda, esas luces negras, ¿sí? ¿Cómo se va a ver esa corona? Se va a ver blanca como se ven los otros dientes. ¿Vieron cuando van a un boliche? Va a parecer como que le falta un diente. Claro, va a parecer que le falta el diente. ¿Por qué? Porque esa cerámica no tenía fluorescencia, o ese material que se usó para la corona no tenía fluorescencia. Ahora, si pongo una cerámica que tenga mucha fluorescencia, va a parecer que tiene como una alarma en el diente, ¿sí? Entonces, siempre la fluorescencia de los materiales tiene que ser similar a la estructura dentaria. Y no es un dato menor, ¿está bien? A la hora de elegir el material. Y kaolin, que es una arcilla que tiene menos del 5%, esta sería como la composición básica de la que conocemos como porcelana dental. En esa estructura voy a tener una parte, que es la microfotografía que ven ahí en el medio, una parte que es vidrio, una matriz vítrea, y va a tener cristales, ¿sí? Esta cerámica o esta porcelana va a tener cristales de lausita. Cuando una estructura tiene más cantidad de cristales, va a empezar a mejorar sus propiedades mecánicas, ¿bien? El feldespato o este vidrio, esa matriz vítrea, le da la característica, su gran cantidad de matriz vítrea le da la característica al feldespato de poder tener porcelanas prácticamente translúcidas, ¿sí? Dentro de la variedad de posibles materiales estéticos. Entonces, si comparo las propiedades que le da el componente del vidrio o si fuera una cerámica totalmente vítrea, sería una cerámica transparente, pero el problema es que no tiene propiedades mecánicas, porque las propiedades mecánicas se las dan los cristales. El tema es que si yo agrego más cantidad de cristales, voy a lograr una cerámica más translúcida, incluso
más opaca, ¿bien? Y con mejores propiedades mecánicas. Pero la otra condición también que es importante tener en cuenta en las cerámicas, y después esto lo van a retomar cuando veamos cerámicas policristalinas, el inconveniente que tienen las cerámicas es la posibilidad de propagación de fisuras. Y siempre pongo el ejemplo de un vidrio o de un parabrisas de un auto. ¿Qué pasa si andando en la ruta nos toca un vidrio, en el vidrio nos toca una piedra? Se hace una marca, se hace una fisura, ¿y qué pasa con esa fisura en el tiempo? Se propaga, porque en esa estructura no hay ningún cristal ni nada que me detenga la propagación de la fisura. Y eso es un problema de las cerámicas, por eso también la fragilidad que tienen, ¿bien? En cambio, cuando hay presencia de cristales, y vamos a ver el ejemplo de la circonia, retomar algo que vimos ya en material con negros materiales, que tiene la posibilidad de que esas fisuras no se propaguen. Por eso, en la porcelana, en las feldespáticas, no lo vamos a usar como una estructura, por ejemplo, para confeccionar un núcleo de un puente. Pero en cambio, una cerámica, por ejemplo, circonio, una cerámica policristalina, sí tiene propiedades mecánicas suficientes para poder ser utilizado como un núcleo de una estructura de un puente odontológico, ¿sí? Por eso diferenciar qué pasa con las estructuras amorfas o las estructuras combinadas amorfas con cristales. ¿Bien? A ver si se ve. La cerámica, una vez que se obtiene la combinación, esta es de una marca Ita, que es una marca muy conocida en cerámica, de cómo se produce el proceso de la confección de este frasquito que nos llega a la hora de comprar el material, ¿sí? Entonces, ese material, ese feldespato, va a sufrir tratamiento, ¿sí? Primero se hace una preselección de ese feldespato y es lo que le va a dar también las distintas calidades de cerámicas. Se produce la trituración. Obviamente que la empresa lo que hace es diferenciar los feldespatos más puros, que no estén contaminados, y se empieza como un proceso de molienda. Ven ahí ya esa molienda se va obteniendo ese polvo, que este es el feldespato puro, ¿sí? Después ese feldespato se lo combina con los otros materiales que vimos, con el caolín, con las tierras raras, con los pigmentos, para empezar para obtener la cerámica que nos va a llegar al laboratorio cuando compramos la cerámica comercialmente disponible. Yo después, si quieren, les paso este link para que lo tengan y lo puedan escuchar. Sí, yo después les dejo el link en la clase, van a tener el link, ¿sí? En la clase en PDF que les subimos lo van a tener el link para probar. Ahí se hace una primera cocción, ¿sí? El primer sinterizado, fíjense que se llaman hornos gigantes. Y se hacen los distintos tratamientos térmicos para obtener los distintos tipos de cerámica, más opacas, más translúcidas, dependiendo también los tratamientos térmicos hasta obtener la molienda final, ¿sí? Voy a adelantar. Esas cocciones se llaman fritas. Y acá es donde se empiezan a combinar de esa primera frita, que es como la estructura básica de todas estas cerámicas, se van agregando dependiendo la translucidez y el tono para obtener el material que comercialmente lo encontramos en. ¿Sí? Bueno, después igual les queda el link en la clase para que puedan ver el video completo.
Bien. Entonces, fíjense que las cerámicas nos vamos a encontrar con distintas propiedades también de acuerdo a la forma de obtención. Si yo puedo tener una cerámica feldespática para maquinado o una cerámica feldespática para sinterizado. Entonces, dependiendo el tipo de, no solo de cerámica, sino también el tipo de forma de obtención, las propiedades, tanto ópticas como mecánicas, pueden variar. En el caso de ustedes, esta primera cerámica que van a usar va a ser una cerámica que se obtiene, o la restauración para la cual lo van a usar, ¿sobre qué técnica? ¿Maquinado, sintetizado o inyectado? Sintetizado. ¿Qué era el procedimiento de sintetizado? ¿Qué recuerdan? Primero, comercialmente, ¿cómo se presenta la cerámica? ¿En un bloque? ¿En una pastilla? ¿O en un polvo? En un polvo. ¿Que se prepara con qué? Bien, se prepara con un líquido para tener una masa plástica que nos permita modelar sobre mi restauración, en este caso sobre el núcleo metálico. ¿Y qué se hace con eso? Después se mete en el horno. ¿Se va a un horno para qué? ¿Qué haría el calor? Ahora vamos a ver algunos detalles a tener en cuenta. Solo saca la humedad, pero me quedaría el polvo. Habría cristalización. Une. Bueno, justamente ese calor en el horno lo que va a hacer es ablandar las partículas y hacer que se forme un sólido, porque si solamente el horno tiene la función de sacar la humedad, porque ese polvo lo preparamos con agua destilada o con un líquido puntual que me vende el fabricante, volvería a obtener un polvo y sin embargo obtengo un sólido. ¿Y qué otra característica tenía este proceso de sintetizado? Desde el punto de vista volumétrico, ¿qué pasaba? Con ese vehículo que formó una masa plástica, el volumen final, después de que lo saco del horno, ¿es igual al que metí antes del horno? Un 10% más. Bien, hay contracción, hay cambios dimensionales, ¿sí? Contracción volumétrica. ¿Por qué? Porque justamente se pierde ese vehículo y la masa resultante tiene un volumen bastante menor, ¿sí? Hay cerámicas que pueden tener, corregime Martín, un 20, algunas hasta un 20-25%, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que contemplar a la hora de hacer la carga de cerámica, ¿bien? Ahora vamos igual a ver algunos detalles. Acordarse de esto, no me voy a meter de las cerámicas policristalinas, pero sí recordar entonces que las cerámicas vítreas o microcerámicas dentro del grupo de las feldespáticas con alto contenido de leucita, disilicato de litio, silicato de litio o fosfato reforzado, son las cerámicas que van a tener mejores propiedades ópticas, pero bajas propiedades mecánicas, comparadas con las policristalinas, ¿sí? Entonces, las feldespáticas van a ser las cerámicas donde voy a lograr mayor translucidez, pero muy bajas propiedades mecánicas. Por eso, las feldespáticas las vamos a poder indicar para realizar, por ejemplo, carillas o estructuras metalocerámicas. Nunca vamos a hacer una corona con una feldespática pura, ¿sí? Quizás después entra en juego las feldespáticas con alto contenido de leucita o directamente el disilicato de litio dentro de esas cerámicas vitrocerámicas. Ahora bien, ¿qué condiciones tendríamos que tener en cuenta a la hora de combinar estos dos materiales? Un material cerámico con las propiedades que vimos que tenían, tanto ópticas como mecánicas, con un metal. ¿Qué se les ocurre que tendrían que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de restauraciones como las que van a hacer? La temperatura del metal y de la cerámica. Bien, la temperatura de fusión del metal y de la cerámica, ¿cuál debería ser mayor? ¿Qué pasa si la cerámica tendría mayor temperatura de fusión que la del metal? Cuando cargan la cerámica y lo ponen en el horno, ¿qué le va a pasar? La estructura de base, nuestro núcleo, se va a fundir o deformar. Y puede ser que un 1 o 2 grados nada más sirva de suficiente diferencia de temperatura entre uno y otro. No, porque si está muy cerca, igual puede tener cambios dimensionales esa estructura del núcleo. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? ¿Por qué la oxidación? Bien.
Perfecto. Lo que tenemos que buscar es que ese metal tenga la capacidad de generar óxidos, porque esos óxidos metálicos van a ser los que se van a unir a la cerámica, ¿sí? O por lo menos a la primera capa de cerámica que vamos a colocar sobre ese metal, que ahora vamos a ver qué características tiene, ¿sí? Acá tenemos la comparación de un corte de una corona metalocerámica y una de cerámica pura, donde la estructura del núcleo, que va a ser por lo general una cerámica o un metal, siempre va a ser opaca, en el caso de la cerámica pura por las propiedades mecánicas, y como podemos ver ahí, el metal tiene una capa de una cerámica de un color diferente, como más blanco que el resto de la cerámica. ¿Qué será esa cerámica? Un opacker. ¿Qué función cumple el opacker? Camuflar, está muy afilada, muy bien. Camuflar esa estructura metálica que no va a tener un comportamiento óptico muy adecuado para cargar una cerámica que es translúcida. ¿Qué pasaría si yo no pongo ese opacker? Y pongo una cerámica del color del diente. Y va a quedar la cerámica con el tono del diente, con el matiz, la intensidad, pero grisácea, porque es una cerámica translúcida la que vamos a usar para esta carga de sintetizado, ¿sí? Entonces, estas estructuras cerámicas, metalocerámicas van a tener, sobre ese muñón van a tener una carga de cerámica de un opacker, que es una cerámica que va a tener esa doble función. Por un lado, la interacción química con el núcleo metálico y por otro lado, el mejorar el comportamiento óptico de estas estructuras metalocerámicas. Después sí cargaremos la cerámica paradentina, van a usarlo todo, ¿no? Cerámica paradentina, para esmalte, y después una última capa que se va a hacer sobre esta cerámica, que ¿cuál es? El glaze. El glaze. ¿Para qué sirve este glaze? Bien, para dar el brillo. Y no es solamente dar el brillo, sino ese glaze lo que hace también es hacer una terminación totalmente lisa para compensar la porosidad que tiene esa cerámica, de esa última carga de cerámica, ¿sí? Por eso el procedimiento de que cuando uno hace esa carga de cerámica, ese bizcochado, que se hace la prueba en boca o a veces directamente ya lo mandan terminado, pero ese glaseado no solamente tiene una función estética, sino también una función de mejora del comportamiento mecánico de esa estructura cerámica, ¿sí? Hay estudios que evalúan las propiedades mecánicas de la cerámica glaseada y no glaseada y el cambio de sustancial, ¿sí? Entonces, yo tengo ese núcleo metálico. Antes a estos núcleos metálicos se les hacían retenciones porque a estos núcleos metálicos se los recubría, por ejemplo, con acrílico. Entonces, la resina acrílica sobre el metal no tiene una interacción química como la cerámica. Entonces, se necesitaban hacer retenciones mecánicas como perlas, o como no me sale el otro que se hacía, que era como biselados, no sé por así decirlo, se hacían cortes en el metal. Directamente en la cera y después el revestimiento copiaba y quedaba así. Para poderle dar una traba mecánica. Acá en la cerámica la adhesión es química, a través, como bien decían por acá, de los óxidos que se forman, ¿sí? Entonces, esa primera capa de ese opacker, la función que va a cumplir entonces es esa, es lograr esa adhesión química a través de esos óxidos a ese núcleo metálico, para después completar esa carga de cerámica. Y en esa carga de cerámica, yo no me voy a meter en la parte técnica, pero por eso está bueno que esté Martín acá para poder hacer los aportes desde el punto de vista de lo que van a hacer en la práctica. Por un lado es la preparación, ¿sí? De acuerdo a la consistencia que necesito de esa cerámica, del líquido que tenga que usar, si es agua destilada o es algún líquido especial de la bio de cerámica de porcelana que voy a utilizar. La aplicación, que la van a hacer con instrumentos, con espátulas, con pinceles, y esa carga, esa aplicación de la cerámica sobre el modelo. Después se hace un procedimiento de condensación por vibración, que lo que va a hacer todo esto, tratar de remover la mayor cantidad disminuir la cantidad de poros que puedan quedar, más allá que esos poros se van a, en cierta manera, cerrar en el momento de la cocción, ¿sí? Pero por eso se hace la carga con pequeños golpecitos y después la remoción del exceso de líquido, para que una vez que lo llevamos al horno y se hace el procedimiento del sintetizado, de la cocción propiamente dicho, se hace la evaporación del líquido restante en esta estructura
y siempre recordarle que vamos a tener que hacer un sobredimensionado en el momento de la carga por la contracción que tiene por este proceso de sintetizado, que va a variar, por eso puse como máximo 25-30%, que es lo que requiere la bibliografía, pero eso lo van a tener que tener en cuenta con el tipo de material que estén trabajando, ¿sí? Y el sintetizado en el horno, que como ya saben, ¿vieron algo, no? ¿De hornos o nada? Todavía no veo nada. Bien, el horno funciona con vacío y eso es lo que le da la posibilidad a ese vacío a distintas temperaturas, que va a depender del tipo de cerámica. Esas atmósferas de vacío lo que van a hacer es justamente formar una masa de cerámica bien coalescente, es decir, con la menor cantidad de poros en la estructura posible, porque un pequeño poro en la estructura cerámica va a hacer que la fractura sea más prominente o más posible de que ocurra, ¿sí? Entonces, como les decía, ese proceso de sintetización bajo vacío ayuda a eliminar esos poros que se generan inevitablemente en el momento de la carga, ¿sí? Cuando se cierra esa puerta del horno o en realidad la base sube y se cierra, esa presión, esto va a variar dependiendo de las condiciones del horno, esto simplemente a modo informativo, pero lo importante es que esa presión disminuye para poder generar ese vacío y la temperatura se va a elevar hasta alcanzar la temperatura de sintetización. ¿Qué temperatura? Va a depender del tipo de cerámica. ¿Ya conocen la temperatura de sintetizado de las cerámicas que van a trabajar? Bueno, eso es importante que tengan las instrucciones del fabricante y conocer cómo es ese protocolo, porque no es que, bueno, yo prendo el horno y que tengo que setear ese horno con la temperatura y tiempos de este proceso de sintetizado, ¿sí? Porque una vez que alcanza la temperatura de sintetización, se libera ese vacío y el horno vuelve a una atmósfera de presión. En combinación con un flujo viscoso a alta temperatura, el aumento de presión entonces ayuda a cerrar esos poros residuales, haciendo una restauración cerámica más densa y libre de poros, muy importante a la hora de pensar en las propiedades mecánicas de esa cerámica final. ¿Por qué? Porque todo aquello que yo durante el proceso no logre, es decir, ¿qué falla pudo haber tenido la foto de la derecha? A ver si lo dicen ustedes a medida que lo diga yo. No hubo una adhesión adecuada entre la cerámica y el metal. Entonces, el paciente ante la masticación es como pensar en dos estructuras que están independientes y la cerámica es frágil. Entonces, un defecto en la colocación adecuada, en ese proceso térmico, sobre todo esa primera capa de opaque, que es la que va a hacer la adhesión química, o por haber usado un metal que no generó los óxidos necesarios para generar esa unión. ¿Bien? Pudo haber pasado las dos cosas. Entonces, para lograr esa adhesión cerámica-metal, sí o sí necesitamos que el metal forme óxidos. ¿Por qué? Porque esos óxidos son los necesarios para que se logre esa adhesión química. Los óxidos del metal reaccionan con la cerámica durante el proceso de la cocción de esa primera capa de opaque. Y lo importante después que el enfriamiento en conjunto, es decir, que estas dos estructuras, metal y cerámico, tienen que tener un coeficiente de expansión térmica similar. Porque si en el momento del enfriamiento, ¿qué pasaría si el metal en el momento del enfriamiento tuvo un gran coeficiente de expansión? En el momento en que calentó y enfrió. Si no es parecido el coeficiente de expansión térmica, imagínenselo en su cabeza, claro, que el metal de base tenga una expansión durante ese cambio térmico mayor que la cerámica. Es muy probable que la cerámica se fracture, por más que los óxidos se hayan generado y hayan hecho el proceso de sintetizado. Por eso hay que elegir metal y cerámica que sean compatibles desde el punto de vista de ese coeficiente, ¿sí? Entonces, vamos a ver una lista de requisitos. ¿Sí? Esto después les voy a mandar a Fede, a través de Fede, el PDF de la clase. Quédense tranquilos para que puedan tener algo de texto para tener a mano. ¿Cuáles son los requisitos? Entonces, primero que la aleación debe tener una temperatura de
que dijimos, porque si es similar a la cerámica, cuando voy a sintetizar la cerámica, se funde la estructura del núcleo. ¿Sí? Como dice ahí, el rango de fusión debe ser mayor a los 100 grados de diferencia entre el metal y la cerámica para evitar cualquier alteración del núcleo metálico, ya sea de una corona o de un puente. La porcelana de recubrimiento debe tener esa temperatura de fusión baja para que no se, en realidad aquí está una traducción, no se deslice, quedó medio raro, sino que no genere ningún tipo de alteración con la estructura del núcleo, no se doble, no se distorsione la estructura durante la sintetización. La porcelana debe humedecer a la aleación fácilmente cuando se aplica como una capa, se le llama una bichada, una capa bien delgada, sobre todo cuando estamos hablando de esta primera capa de opaque, que el opaque es una cerámica, ¿sí? Para evitar la formación de huecos en esa interfaz metal-cerámica, y se dice que el ángulo de contacto debe ser 60 grados. ¿Alguien se recuerda qué era el ángulo de contacto, el ángulo de humectancia? Cuando yo tengo un material sólido y le tiro una gota de agua o de un líquido, se mide un ángulo. Cuanto más cercano a cero sea ese ángulo, decimos que ese líquido tiene más capacidad de mojar el sólido. Cuanto más amplio sea, más obtuso, más grande cerca de los 180 grados, menos posibilidad de ese líquido mojar al sólido. Por ejemplo, yo tengo un cerámico. ¿Qué tipo de uniones tiene el cerámico del piso? ¿Uniones primarias o uniones secundarias? Uniones fuertes, ¿sí? Entonces esa energía superficial es alta. Si yo tiro una gota de agua, ¿cómo se va a comportar la gota del agua con respecto a este cerámico? ¿Va a mojar o va a quedar como una pelotita? Va a extenderse sobre ese piso porque el agua tiene baja tensión superficial. Entonces, un sólido con alta energía y un líquido con baja tensión son las condiciones ideales para que ese líquido moje al sólido. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué pasa si yo a este cerámico se me cae un termómetro que tiene mercurio? ¿Qué pasa con el mercurio? ¿Moja como si fuera el agua o quedan las bolitas? ¿Por qué? Porque el metal tiene uniones primarias fuertes, entonces se repelen. El ángulo de humectancia o de contacto que se forma es obtuso. Entonces, ¿qué buscamos? El metal tiene, ¿cómo? Obtuso es más amplio, más cerca de 180, entonces no moja. Por eso acá el ángulo de contacto que dice es que tiene que ser menor a 90 para que ese opaque que yo coloco sobre el metal, porque no se olviden que la cerámica y el metal son dos materiales que tienen uniones primarias. Entonces lo que yo necesito es hacer que ese opaque tenga una buena adaptación al metal para evitar la presencia de esos espacios en la interfaz metal-cerámica, ¿sí? Perdón, van a ver que los fabricantes, antes no existía, pero ahora empezaron a existir, se dieron cuenta que pasaba lo que está diciendo Ana Liga, que colocábamos el primer opaco y se nos iba para cualquier lado. Era como que lo poníamos y desaparecía o se iba para otro lado, justo para el lugar donde no quería que vayamos. Entonces se llama la primera pasada, se llama wash opaque. Es como, o le llamaban el blurry, es como una pinceladita como si quitara la primera vez la pared para después ponerle la pintura. Creo que se ponen unos selladores en las paredes y después viene la pintura. Esto es igual. Y después lo que se dieron cuenta que se mezclaba con agua destilada. ¿Y qué pasaba? El agua destilada demasiada líquida y la porcelana se escurría para cualquier lado. Entonces le agregaban aditivos que hacen que esa concentración del líquido quede más homogénea y la porcelana no se vaya para cualquier lado y quede donde uno la coloca con el pincel o con la porcelana. Buenísimo. Bien, entonces esa cerámica que vamos a cargar sobre ese metal, esa primera capa es la más importante desde el punto de vista del funcionamiento de esa unidad metalocerámica, porque es la que le va a dar esa adhesión al metal, ¿sí? De pensar dos estructuras, metal y cerámica, que son químicamente y estructuralmente diferentes. Por eso, como dice ahí en el punto 4, que se necesita que esa unión metalocerámica sea fuerte, porque es esencial para que esos óxidos que se forman en el metal reaccionen con la cerámica y se forme esa unión, ¿sí?
Esto también lo hablamos, el coeficiente de expansión térmica entre la cerámica y el metal tienen que ser compatibles para que la porcelana de recubrimiento no genere fuerzas de tracciones de la estructura, lo que puede producir el agrietamiento en la cerámica, que se generen pequeñas fisuras, que como vimos al principio, esas fisuras se propaguen y terminen con la fractura catastrófica de esa estructura cerámica, ¿sí? Por eso dice, por lo tanto, los sistemas metalocerámicos están diseñados para que ese coeficiente de expansión térmica sea ligeramente más alta que el de la porcelana, pero no muy diferente, porque si el coeficiente es diferente, vamos a producir esas fisuras en la estructura. Después también hablamos de esto, de la rigidez y la resistencia del metal, tienen que ser adecuadas para poder, PDF es decir, es prótesis fija, ¿sí? Restauraciones para prótesis fija, puentes o coronas en posteriores de ese metal. ¿Por qué? Porque van a dar el sostén a esa cerámica, esto que hablamos al comienzo de las propiedades mecánicas. Después que la alta resistencia a la deformación a altas temperaturas es fundamental, por esto que decíamos a la hora de hacer la cocción de la cerámica sobre ese metal. Y la otra cosa que va a tener que ver, no tanto con ustedes, sino con el odontólogo, pero sí que es un dato que ustedes a la hora de recibir el modelo o el escaneado, a la hora de realizar después la restauración, tenemos que tener espesores adecuados, porque si el profesional me hace un tallado donde me deja un espesor de 0,5 con el antagonista, no me da casi ni lugar a poner solamente el metal y apenas la capa de opaque. Si yo no puedo, necesito un espesor de cerámica, sobre todo en esas zonas donde hay existencia oclusal. Me puedo arriesgar a tener menos espesores cuando estoy llegando cerca del margen, pero porque son zonas que no van a estar expuestas a las superficies oclusales. Y otra de las cosas es el redondeo de los ángulos, es decir, no puede haber ángulos agudos porque va a generar mayor posibilidad de fisuras, de acúmulo de tensiones en esos ángulos agudos, con la posibilidad de que haya algún tipo de fisuras. Entonces, la combinación de una cerámica con un metal, tengo que alertarme de estas cosas fundamentales que lo fuimos viendo, pero lo podríamos resumir en la compatibilidad térmica de los dos materiales, del coeficiente de variación dimensional térmico de los materiales que voy a combinar, y otra cuestión que puede aparecer que cuando la temperatura de fusión es mucho más alta que la temperatura del sinterizado, ¿para qué? Para evitar el creep. ¿Alguien recuerda lo que era el creep? El concepto este de viscoelasticidad que hemos estudiado en materiales. Bien. ¿Se acuerdan que en el gráfico tensión de formación, si yo digo la parte recta, si yo le aplico una carga a ese material inferior al límite proporcional, ¿qué tipo de deformación se genera? ¿Elástica o plástica? Yo tengo la parte recta, sí, gráfico de tensión de formación, y le aplico una tensión que está por debajo del límite proporcional. ¿Qué tipo de deformación voy a tener? Elástica. Es decir, yo aplico la carga, el material se deforma, suelto la carga y el material vuelve a su forma original. No hubo ninguna deformación plástica permanente. ¿Qué es el creep? Que yo aplico una carga inferior al límite proporcional, mantenida durante un tiempo, y si ese material está cercano a la temperatura de fusión, tiene la posibilidad de generar deformación permanente, aunque yo esté aplicando una carga inferior al límite proporcional. Y eso es lo que puede suceder en el momento del sinterizado, cuando llevo el metal y la cerámica al horno. Porque voy a estar trabajando con temperaturas que pueden estar cercanas a la temperatura de fusión del metal y se puede generar creep, es decir, una deformación permanente en ese núcleo metálico. Por eso la temperatura tiene que ser por lo menos 100 grados más, no sé qué compatibilidad térmica van a manejar. No, es decir, de 100 para arriba, no menos de 100, porque no solamente que corro riesgo de que se va a fundir, porque 100 grados es bastante, pero también es poco, más que nada por este creep, ¿sí? Porque el creep se puede dar en estar cerca de la temperatura de fusión, sin haber llegado a la temperatura de fusión. Entonces ustedes se mandaron a hacer un trabajo hermoso con esa cerámica, pero cuando lo va a probar el odontólogo en boca, una deformación del metal y no calza. Y quizás la estructura metálica la habían probado y había funcionado bien.
¿Se entiende esto? La compatibilidad mecánica, y esto que hablamos de la rigidez, de yo elegir un material de núcleo que tenga elevada rigidez, porque la cerámica feldespática tiene más posibilidad de generar fracturas, por eso necesito una estructura rígida de soporte, ¿sí? Esto que decíamos que es esencial que ese coeficiente de variación de expansión térmica de la cerámica para recubrimiento sea ligeramente menor que el de la aleación, para asegurar que esa cerámica quede bien adaptada sobre esa estructura metálica, evitando la presencia de fisuras. Entonces, el metal que va a tener que tener como requisitos que forme óxidos para que la cerámica se pueda unir a ese metal, que sea de alta temperatura de fusión, que tenga alta rigidez y un coeficiente dimensional térmico, como dijimos, parecido al de la cerámica. Y la cerámica, lo mismo, el coeficiente dimensional térmico, que va a estar dado por la cantidad de cristales de leucita que tenga ese feldespato, y que dijimos que tiene que ser similar al del metal. Si recordamos las formas de obtención, como repasamos al principio, en las cerámicas tenemos sinterizado, inyectado y maquinado. Para las cerámicas feldespáticas, las que se utilizan para recubrimiento sobre metal es la feldespática por sinterizado, ¿sí? Que es la que ustedes van a utilizar. No me voy a meter en la técnica, pero sí esto que hablamos de la preparación de la cerámica con el líquido del lavado de la cerámica para obtener esa masa plástica, ir generando la condensación capa a capa, ir haciendo la cocción de acuerdo a los protocolos de temperatura y tiempo que me indique el fabricante, y una vez que tengo esa última estructura de la corona, fíjense la sobredimensión que tiene la foto acá abajo antes del horno y la foto al lado de la derecha después del horno. Muy lejos. Sí, lo ¿Se ve acá la diferencia? Antes del horno, después del tratamiento térmico, ¿sí? Por eso es que van a sobredimensionar. Obviamente, si les pasó de que hicieron la sobredimensión, lo llevaron al horno y el punto de contacto se perdió, se vuelve a hacer otra carga hasta que se logre adecuado el punto de contacto, ¿sí? Bueno, esto que decíamos, que ese polvo entonces es ese feldespato con cuarzo cobalín, que esa es la frita, que es lo que veíamos en el video. Y a esa frita se le agregan los pigmentos opacificantes, es decir, muchos son óxidos que le van a generar los distintos tipos de translucidez o de pigmentación al polvo, ¿sí? Por eso es que el polvo van a tener glaseadores para dentina, para esmalte, de acuerdo al nivel de translucidez que va a tener esa cerámica, ¿sí? Para capa a capa ir llevando la cocción de acuerdo al protocolo, obtener ese bizcocho, bizcochado que se conocía comúnmente a esta prueba de cerámica en boca, y después hacer el glaseado final. ¿Bien? Los protocolos de glaseado lo puedes usted. Yo no me meto en eso, porque ese glaseado puede ser realizado por la aplicación de una cerámica para glaseado o por un tratamiento térmico que se hace final para producir a una temperatura determinada esa superficie lisa. ¿Está bien? Pero eso ya lo van a ver después con ellos en la... Se llama autoglenis. Autoglenis, exacto. Por eso en la cerámica lo que van a hacer también es la caracterización, este maquillado, conocido el término en inglés el stain, y el glaseado. ¿Sí? Este es un video que después lo van a tener, es cómo se va produciendo, para no ya que arrancamos tan tarde, cómo se va produciendo la parte de color en las restauraciones que tengan alta exigencia estética. ¿Sí? Así no me meto, no me demoro tanto. Paso lo del maquinado porque no lo vamos a ver en las cerámicas que van a usar para metal. Ahí está. Sí me interesaba esto para que nos quede la parte de la columna, de la tercera columna, que es la resistencia flexural de las cerámicas. Fíjense la zirconia, que son la zirconia 3i, ¿se acuerdan? Sí. Que era la cerámica que mejores propiedades mecánicas tiene. Tiene alrededor, depende de la marca, pero puede ser de 1000-1500 megapascal. Si se fijan un poquito más abajo, la feldespática maquinada, 122 megapascal.
ven la diferencia, ¿no? En propiedades mecánicas, por eso quería que observen esto con los números, que obviamente va a depender del tipo de... Esperen que esto me quedó... Fíjense entonces las propiedades mecánicas cómo difieren sustancialmente y por eso es tan importante no ir y comprar cualquier tipo de cerámica, aunque es una misma cerámica que sirve para todo. Porque lo que les va a pasar también, y es un error desde el punto de vista del odontólogo, y que lo hemos hablado en otras clases, el odontólogo tiene que decir claramente en la orden del laboratorio qué tipo de restauración, con qué tipo de cerámica. Ustedes después trabajarán con marcas, pero si el odontólogo quiere hacer una corona de silicato de litio, se los tiene que indicar, no le pone una corona cerámica. Ustedes ya también por eso tienen que poder, y muchas veces yo siempre lo digo, Fede fue uno del primer laboratorio con el que trabajé, y a pesar de que yo estaba en la cátedra de materiales, que ya sabía sobre materiales dentales, era como mi asesor desde el punto de vista de qué cerámica sería más conveniente para un caso u otro. Por eso es importante que ustedes conozcan los materiales con los que trabajan, para que también sirvan como, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que sirvan como asesoramiento para el odontólogo. Porque no todos los odontólogos toman cursos y saben sobre los materiales que ustedes usan en el laboratorio. Entonces yo cuando hablé con Fede la primera vez, le dije, bueno, contame, ¿qué cerámica trabajás? Para yo qué hice, me dio las marcas y yo después me metí en internet, empecé a buscar información para ver cuáles eran las limitaciones que tenía con uno o con otro para que a la hora de elegir y hacer la orden del laboratorio indicar. Porque si después yo pongo una corona de cerámica y no pongo de qué material, y bueno, el laboratorio puede hacer el trabajo que quiera. Después la responsabilidad legal del paciente primero es el odontólogo. ¿Está bien? Entonces, siempre lo mismo que les decía cuando trabajamos con metales. El profesional le tiene que indicar qué tipo de estructura metálica quiere. ¿Está bien? Porque si coloco algo que tiene níquel y el paciente es alérgico al níquel, pero si no me lo indicaste en la orden, ¿cómo sé yo? Lo que pasa es que ustedes ya van a saber, y bueno, sí, para una corona metalocerámica voy a usar níquel cromo o alto cromo, no voy a usar, no sé, cualquier otro metal, porque no voy a tener propiedades mecánicas suficientes. ¿Está bien? Pero más allá de eso, es responsabilidad del odontólogo la elección de la cerámica. ¿Bien? Sí, sí. ¿Algo que quieras sumar, complementar? No, después le vamos a hablar un poquito de los hornos, cada caso, cada paso tiene su temperatura, su rango de temperatura. ¿Está bien? Bueno, ¿dudas, chicos? ¿Estamos bien? Y que es importante respetar lo que dice el fabricante de la cerámica. Por ejemplo, si el fabricante de la cerámica dice usar tal tipo de metal con tal temperatura de fusión, hay que darle bolilla, porque ellos tuvieron más de 10 años haciendo un proyecto, haciendo pruebas, y si ustedes